Hola, esto es Pura Ciencia. Todas las noches en muchas ciudades del mundo los aplaudimos. Son los profesionales de la salud que se enfrentan a la parte más dramática de esta pandemia. Reciben a los enfermos que llegan y entran y se internan en las unidades de cuidados intensivos. Y de ahí se inicia una compleja tarea para poder recuperarlos. ¿Qué ocurre en ese delicado proceso? Una máquina clave es el ventilador mecánico, algo de lo que hemos hablado desde hace al menos 2 o 3 semanas. ¿Qué son estos aparatos? ¿Qué hacen por nosotros en un momento de gravedad cuando nos hemos contagiado por coronavirus? Hoy, en Pura Ciencia, vamos a conversar con la doctora Claudia Sepúlveda. Ella es médico broncopulmonar del equipo de trasplante de la Clínica Santa María y del Hospital del Tórax, donde actualmente es residente también en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo está, doctora? Vamos Hola, Andrea, mucho gusto. directo a la primera pregunta de Pura Ciencia y ver y sacarnos de esta duda de qué es un ventilador mecánico, cuál es su función, para qué sirve. Como bien lo describiste, el ventilador mecánico es una máquina, es un soporte que nosotros usamos en pacientes que no pueden oxigenar bien, o sea, no pueden llevar su oxígeno al resto del cuerpo. El ventilador mecánico es como te digo, un apoyo, porque finalmente el intercambio de oxígeno todavía lo sigue haciendo el pulmón, nuestro pulmón. Las Perfecto. causas donde uno conecta a alguien a ventilación mecánica siempre, y la mayoría en realidad, son por el propio pulmón, pero hay otras causas también que nos hacen meter a ventilación mecánica a alguien. Sin embargo, probablemente el 90% es por una falla netamente del pulmón. ¿Y cuáles son, Claudia, los criterios para decidir si una persona debe o no utilizar un ventilador mecánico? Bueno, lo principal es la falta de oxígeno, lo que nosotros llamamos hipoxemia, y que en términos simples es midiendo la saturación de oxígeno que sea menor de 90% cuando tenemos un aporte de oxígeno mayor del 60%, o en los gases arteriales que tengamos una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Qué le está pasando al paciente? Lo que está pasando es que hay algo en el pulmón, o hay algo muscular, o hay algo cerebral, que impide que nuestros centros respiratorios finalmente y en la membrana del pulmón ocurra este intercambio donde nosotros, cierto que respiramos este oxígeno y podemos hacer el intercambio por el gas malo o CO2, y que ese es el que tenemos que eliminar. Por lo tanto, hay una alteración en esta membrana que impide que este intercambio se ocurra en forma fluida y que nosotros podamos llevar oxígeno al resto del cuerpo. ¿Y qué está sintiendo el paciente? ¿Cómo lo siente? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, el primer síntoma de la falta de oxígeno es lo que nosotros llamamos disnea, o la dificultad para respirar. Al principio se siente, por supuesto, en cosas como de ejercicio, en esfuerzos, o cuando ya están internados, lo vemos nosotros en cosas mínimas, como cuando los cambiamos de posición, ¿cierto? O al toser, pero el principal síntoma es eso, el cansancio o disnea. Doctora, hay varios procedimientos previos a lo que se considera como más dramático, que es la intubación, ¿no es cierto? Cuando te tienen que meter un tubo con la tráquea para conectar el ventilador mecánico. ¿Cuáles son los pasos previos? Supongamos que llega un enfermo con coronavirus que viene con todos los síntomas graves y ustedes deciden, esta persona tiene que entrar a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué pasos previos hay a la ventilación mecánica? O sea, tenemos hartos pasos previos. La verdad es que uno tiene que optimizar lo que tiene que ocurrir en el enfermo, digamos. O sea, bajarle la fiebre, ayudar al confort, aportarle oxígeno con primero cosas más básicas como naricera o mascarillas, ¿cierto? Que dan un porcentaje de oxígeno diferente y flujos de oxígeno diferentes. Al principio de esta pandemia, la verdad es que siempre hablaban que no ocupáramos la ventilación no invasiva, que es un soporte también, compresión de soporte, que así se llama, pero que sin necesidad de intubar, pero había riesgo de que produciera muchos aerosoles. Sin embargo, pudimos ver que
haciendo un circuito cerrado pudiera ayudar también como previo a la intubación, sin retrasarla, porque cuando uno retrasa la intubación también tenemos peores resultados. Bueno, por supuesto, kinesioterapia y todo lo que podamos ayudarlo en cuanto a broncodilatación, ¿cierto? Algunos medicamentos que pudieran ayudar en pacientes de la parte respiratoria. Como uno los está vigilando minuto a minuto, eso es muy fácil de ver si es que en algún momento fracasamos y vamos directo a la intubación o mantenemos la terapia que ya nos ha resultado efectiva. Doctora, ¿por qué no nos cuenta un poco en qué consiste la intubación? ¿Por qué es algo tan delicado, peligroso, complejo? O sea, la intubación es un procedimiento que es invasivo, va en la vía aérea donde finalmente nosotros estamos respirando. Más que peligroso, si está en buenas manos, la verdad es que es un procedimiento que nosotros hacemos habitualmente. En las UCI no solo hay broncopulmonares, hay anestesistas, que son los que tienen más experiencia en vía aérea, cardiólogos, intensivistas, medicina interna, o sea, la gama de profesionales que hace esto, la verdad es que es bastante amplia. La intubación, hay un montón de videos que uno pudiera ver cómo se hace, pero lo principal es tener el equipo adecuado y tener todo preparado para que no ocurra ningún evento, digamos, colateral o que sea adverso para el paciente. Hay algunos parámetros que nosotros vemos como el tamaño de la boca, la apertura bucal, el largo del cuello, ¿cierto? Que se divide, digamos, en grados, y uno ahí puede ver si es que va a ser una intubación fácil o difícil. Si uno cree que va a ser difícil, va a llamar al que tiene más experiencia, que probablemente va a ser el anestesista. Tiene que estar preparado con drogas, porque el paciente no se va a dejar intubar así fácilmente, independiente que esté con falta de aire. Por ¿Qué lo diámetro tanto, tiene el tubo? ¿Qué diámetro tiene este tubo que entra? a ver, es como se homologa más o menos al dedo meñique de cada uno. O sea, Perfecto, el tubo es un poquito más que eso, sí. perfecto. ¿Y hasta Sí. dónde llega este tubo? ¿Hasta ambos pulmones? ¿Cómo? Claro, la vía aérea que parte desde la laringe, ¿cierto? De ahí parte la tráquea, que es un tubo largo y grueso, y luego la tráquea se bifurca en el bronquio principal del derecho y el izquierdo. Por lo tanto, este tubo, que más o menos mide 30 centímetros, pasa por la boca, laringe y llega hasta la tráquea. Por lo tanto, este tubo queda alojado en la tráquea y permite que el flujo del ventilador pase hacia los dos pulmones en forma homogénea. ¿Qué ocurre si un paciente tose, por ejemplo, durante la intubación? Para eso son los medicamentos. La tos es un reflejo que tenemos todos, y la verdad es que si nosotros intentamos meter un tubo o cuando uno mira a la vía aérea con el laringo, el paciente va a tender a toser. Por eso los medicamentos que usamos para una intubación vigilada y controlada es para evitar la reacción del paciente. Se usa relajo muscular. Perfecto. Doctora, un ventilador mecánico mide muchas funciones, ¿no es cierto? Mide volumen, presión, ritmo. ¿Qué tipo de especialista o conocimiento debe tener un profesional que maneja un ventilador mecánico? Porque yo entiendo que no es una máquina que uno la enchufa y empieza a trabajar. O sea, hay que estar vigilando las 24 horas casi, ¿no? Claro, también lo que hablábamos es que las personas que hacen turno en una UCI son de variadas especialidades, principalmente internistas, como le decía, broncopulmonares, anestesistas, nefrólogos, cardiólogos, pero son profesionales que han tenido una vasta experiencia, digamos, de manejo de pacientes en cuidados intensivos. ¿Y cuánto tiempo se queda más o menos en el caso, por ejemplo, de los enfermos de coronavirus? ¿Cuánto tiempo se quedan en un ventilador mecánico? En los trabajos que han salido ahora reciente, el promedio es entre 14 a 21 días. Ah, tanto Es tiempo. harto, sí, ¿Y sí. eso qué secuelas puede tener? ¿O A efectos muchas, o sea, secundarios? varios efectos. La ventilación mecánica, si bien es cierto, es un gran apoyo para nosotros, no olvidemos que es un procedimiento que es invasivo, por lo Mm. tanto tiene complicaciones, o sea, pueden haber infecciones como neumonía asociada al ventilador mecánico, ¿cierto? O a la atención de salud, pueden haber problemas con el
ventilador como ruptura de algún pulmón, que eso se llama neumotórax, pueden haber lesiones por el hecho de la ventilación mecánica, que son hay otros efectos, digamos, pueden haber, cuando los sedamos mucho tiempo o usamos bloqueadores neuromusculares mucho tiempo, son pacientes que pierden la capacidad de mover sus músculos y eso se llama neuropatía paciente crítico, o sea, pueden dañar otros órganos, no por el hecho de ser solo la ventilación mecánica, sino por ser un paciente de UCI, finalmente. Así que sí, pueden ocurrir muchas cosas. Ahora, cuando una persona requiere de la ayuda de un ventilador mecánico es porque el pulmón está complicado, ¿no es cierto? Tal como Sí. usted señala, no puede respirar la persona, no puede respirar bien, no puede respirar por sí misma. Pero ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo en el órgano, en el pulmón? En el pulmón, la verdad es que pueden ocurrir muchas cosas, porque nosotros en el pulmón tenemos un flujo sanguíneo y también tenemos una ventilación. Son las dos cosas que permiten que entonces, lo que ocurre habitualmente, por ejemplo, las neumonias o estas neumonias virales, son que ocurre una alteración en lo que nosotros llamamos intersticio, o sea, en el pulmón mismo, que esta barrera donde tiene que traspasar el oxígeno está aumentada y no permite que esto ocurra. Eso también ocurre cuando hay agua, por ejemplo, los edemas pulmonares, eso ocurre cuando hay fibrosis pulmonar, por ejemplo, entonces esa es una alteración. Las otras alteraciones son las del flujo. Por ejemplo, cuando ocurren trombos dentro del pulmón. Entonces no permite que pase la circulación a algunas partes y eso no logra que podamos oxigenar esa sangre de forma adecuada. Hay muchas otras causas, pero esas son las principales. Sí, porque el pulmón es un órgano, la verdad, bien, bien complejo, Noble, casi se podría bien decir que el noble. más complejo, ¿no es cierto? A veces uno pensaría que más complejo que el corazón. Es que van Eh, juntos. Van juntos. Le voy Sí, a preguntar sí. de eso en un minuto, pero la mayoría de los contagios de los profesionales de la salud ocurren, lo que hemos Mm. leído, sobre todo en la experiencia internacional con el coronavirus, durante la intubación de los ventiladores mecánicos. ¿A qué se debe Ujú. esto? Es que tiene que ver con el mecanismo de transmisión que es por aerosoles. Por lo tanto, el mayor exposición y todo lo que hemos tratado de hacer en cuanto a los cuidados del personal y de todas las UCI y de todo, digamos, de todas las clínicas y hospitales, es en la producción de aerosoles. Por lo tanto, no nebulizar pacientes, por eso al principio no se recomendaba ponerlos en ventilación no invasiva, en la intubación se recomienda no usar el ambú que produce, digamos, a no ser que lo pusiéramos con algún filtro, ¿Qué es todo lo lo que es que un pudiera ambú, producir. perdón? ¿Qué es un El ambú? ambú es una máscara dura, como de ¿Ya? hule, de goma, y que es uno hiperoxigena previo a la intubación. Pero Ah, que lo hace eso, si no, mecánicamente, lo hace el claro, profesional en el fondo. claro, pero eso se usa cuando uno quiere oxigenar con mayor fuerza, digamos, un poco con presión. Sin embargo, ahora se recomienda que sea solo con una mascarilla de alto flujo sin que se liberen aerosoles desde la vía aérea del paciente que está Existe, infectado. existe, doctora, otra máquina más sofisticada aún, que es el ECMO, lo que nosotros llamamos la máquina corazón-pulmón. ¿De qué se trata y cuándo se utiliza? Y si quiero saber si se utilizaría o eventualmente se utiliza para pacientes con coronavirus. El ECMO, bueno, es otro sistema. Como yo comentaba, el ventilador es un soporte, pero no produce ningún tipo de alteración en la oxigenación. El ventilador eso no lo hace. Sin embargo, el ECMO, que es una máquina de oxigenación extracorpórea, es un procedimiento que es mucho más invasivo. Hay que instalar cánulas gruesas que vayan a vías venosas grandes, donde una extrae la sangre del paciente que pasa por una membrana y que esta membrana es la que finalmente oxigena. ¿Ya? O sea, esta es la que está haciendo las veces de pulmón, como pulmón artificial, y tiene Perfecto. otra cánula que llega a otra vena del paciente donde ingresa la sangre oxigenada, ¿ya? Es como que estuviéramos haciendo un bypass del pulmón cuando ya no funciona. La Perfecto. indicación de instalar un ECMO son en pacientes que a pesar de la ventilación y de todas las terapias que nosotros hemos hecho, no ha resultado y que vemos que en no más de 7 días, porque se ha visto que después de 7 días la verdad es que los resultados no son
muy alentadores. Uno instala este sistema y hace que por lo menos el pulmón descanse y se pueda recuperar mientras usamos esta asistencia. ¿Y este tipo de máquina, la ECMO, la están usando para pacientes con coronavirus que se han deteriorado? Hay un registro internacional que es de la ELSO, donde recién ayer revisé los datos y en Norteamérica hay 126 pacientes, en Europa 50, para la cantidad de infectados que han tenido, y en Latinoamérica no están registrados, pero extraoficialmente al parecer en Santiago hay 2 pacientes conectados. ¿Y cuántas de estas máquinas hay en Chile? Más o menos. Máquinas totales, la verdad que no tengo un registro yo personal que supiera, pero hay en muchas clínicas y hospitales. En Santiago casi todas las clínicas privadas tienen asistencia. El Hospital del Tórax, que tenemos 6 máquinas. En Concepción, en el Hospital Regional, Hospital Las Higueras de Talcahuano. Temuco, si no me equivoco, también tiene asistencia por ECMO. Ya, o Sí. sea, el recurso existe. El recurso está. Claro, Sí. es una medida extrema casi, ¿no? Es extrema y la verdad es que hay que elegir muy bien los pacientes, porque por eso no es tan masivo como un ventilador mecánico. Bueno, yo quería ir a esa pregunta, que es la Uh-huh. pregunta más difícil. Frente a un recurso escaso, como los ventiladores mecánicos, que también son escasos, si es que el pico Uh-huh. de contagio crece como se supone que va a crecer, ¿cómo toman la decisión de quién sí y quién no? Quién sí, quién no, la verdad es que tiene que ver un poco con la sobrevida esperada si es que salen de este evento mayor que es el coronavirus. Y eso tiene que ver un poco con la edad, con las patologías previas, por ejemplo, si tienen un cáncer avanzado o un daño pulmonar previo muy severo, la verdad es que las posibilidades que salgan adelante, a pesar de la ventilación mecánica, son casi nulas. Entonces, tiene que ver un poco con los antecedentes previos y las posibilidades que tenemos, digamos, del recurso de la ventilación mecánica. ¿Es muy difícil ese momento, doctora? Sí, claro. Pero un poco en un paciente crónico, la familia y en sí el paciente también lo saben, digamos, no es una cosa que Ya. ellos sepan que no van a tener esto por o no algo, sino que es más que nada por su deterioro de la misma enfermedad crónica. Doctora, una última pregunta. Usted está en una especialidad clave en este minuto, trabaja con pulmón, trabaja en la UCI, tiene turnos en la UCI, con un alto riesgo de contagio. ¿Usted no teme contagiarse? ¿No le da miedo estar trabajando en una unidad como lo está haciendo ahora? A mí personalmente no, si no, no hubiera elegido esto quizá. Yo creo que el miedo que tenemos todos los que trabajamos en salud es contagiar a nuestros seres queridos. Y ahí vienen, ¿cierto?, nuestros papás que son más viejitos, nuestros hijos, que si bien en pediatría al parecer no es tan terrible, pero personalmente yo no, yo creo que uno tiene miedo por el resto. Doctora Claudia Sepúlveda, le agradezco muchísimo el haber estado hoy en Pura Ciencia. A través suyo me gustaría mandarle un abrazo grande a todos los profesionales de la salud que están arriesgando su vida, a pesar de que usted diga que no tiene miedo y que eligió esta carrera de forma consciente, me imagino, pero sí están en riesgo. Y también un agradecimiento grande de todos quienes estamos guardando cuarentena y esperando no encontrarnos con usted, solamente así, de forma virtual. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Espero que pase pronto esto.